Queridos estudiantes, reciban un cordial saludo. Les habla el profesor José Rojas Saavedra. En el día de hoy vamos a estudiar el tema del ensayo académico. Pero antes de desarrollar todo el contenido temático, vamos a reflexionar un poco sobre las competencias que se esperan al desarrollar este aspecto. En primer lugar, se espera que el estudiante aprenda, estudie, analice las características del ensayo académico y en segundo lugar, se espera que construya textos ajustados a los principios de este género académico. ¿Por qué es importante que usted aprenda a realizar un ensayo académico? En primer lugar, el ensayo académico es una de las formas más frecuentes de evaluación en la universidad. La escritura del ensayo académico se materializa al interior de aquellas instituciones cuyo reto principal es la formación de futuros profesionales. En segundo lugar, el ensayo académico es uno de los géneros que más se usan en la academia. Existen otros. Está el resumen, el informe, la reseña, la monografía o el artículo de investigación. Pero el ensayo es uno de los géneros académicos que mayormente se usan para evaluar a los estudiantes. No solo de pregrado. Si usted hace una especialización, una maestría, un doctorado o un postdoctorado, seguramente usted como estrategia de evaluación tendrá que desarrollar ensayos académicos. En tercer lugar, hoy día diversas instituciones de educación superior han comenzado a diseñar y aplicar pruebas de escrituras basadas en ensayos, como una forma de medir de manera estandarizada las habilidades de comunicación que tiene cada estudiante. Por ejemplo, en Brasil existe una universidad que se llama Universidad de Integración Latinoamericana, UNILA. Y si un profesional desea ingresar como docente de esta institución, debe escribir un ensayo y defenderlo públicamente. En cuarto lugar, el ensayo académico le ayuda a usted a aprender a investigar. La vida universitaria es investigación. Y la investigación es un aprendizaje continuo. En quinto lugar, el ensayo académico combina el lenguaje académico con el científico, con la visión personal que tiene usted con respecto a un problema. Es decir, trata con seriedad y rigor el tema que usted escogió basándose en una investigación previa. Y además incluye las ideas de usted como ensayista, sus inferencias a partir del conocimiento que usted desarrolló. En sexto lugar, el ensayo académico ayuda a desarrollar una escritura con argumentos. Acuérdase que todo texto académico se basa en argumentos. ¿Y qué es la argumentación? La argumentación consiste en formular razones para sustentar una afirmación o una opinión que usted tiene y trata con esta argumentación de convencer a su interlocutor, a su lector. Pero además respalda una postura determinada por la vía argumental. Otro de los aspectos importantes que tiene el ensayo académico
que es utilizado como forma de incentivar el juicio crítico e independiente del estudiante. Es decir, busca que el estudiante desarrolle su capacidad crítica e independiente y, por supuesto, la escriba y desarrolla, obviamente, los procesos de lectura y escritura. Otra de las características que tiene el ensayo académico es que le ayuda a usted a desarrollar su capacidad de interpretación, de argumentación y de exposición de manera escrita. ¿Por qué? Porque el ensayo presenta una estructura flexible, un enfoque libre, abierto y personal, lo cual le obliga al escritor a escribir precisamente con rigor, con profundidad, con conocimiento, reflexionando sobre un aspecto puntual y escribir con calidad lingüística. Otro aspecto que le ayuda al estudiante, el ensayo, es que usted pule el manejo del aparato crítico metodológico. Recuerde que usted tiene que leer, recuerde que usted hace investigación y tiene que buscar hacer un arqueo de fuentes bibliográficas que han desarrollado con anterioridad el tema. Y todo eso usted debe citarlo. Y el aparato crítico metodológico usted lo irá puliendo en la medida en que desarrolle el ensayo académico. Muy bien. Ahora bien, ¿cuáles son los temas que vamos a desarrollar en el día de hoy? En primer lugar, vamos a entender qué es un ensayo académico. Y en segundo lugar, vamos a mirar en detalle la estructura del ensayo académico. Veamos entonces. ¿Qué es un ensayo académico? En primer lugar, el ensayo académico es un escrito escolar. Y utilizo la palabra escolar en el sentido de lo que es la universidad. La escritura académica. El ensayo académico es un texto persuasivo, porque usted de alguna manera persuade a su interlocutor, persuade a su lector con argumentos. El ensayo académico siempre se elabora con un propósito de aprendizaje. Acuérdese que siempre se busca el conocimiento científico. El ensayo académico expone de manera organizada. ¿Por qué? Porque el ensayo académico obedece a una estructura. Los elementos informativos obtenidos por medio de una investigación científica. El ensayo académico refiere a un tema o a algún problema que en este caso lo puede desarrollar una asignatura, o también usted como profesional quiere desarrollar un tema puntual de su área de conocimiento y puede escribir un ensayo y publicarlo en una revista científica y ofrecerlo al campo de conocimiento en general. El ensayo académico es un texto académico. Acuérdense que existen varios tipos de texto. El texto literario, pero el texto académico es un texto que tiene ciertas particularidades. Es un texto especializado que circula en un contexto educativo y científico. Por eso yo les decía anteriormente que el ensayo académico es un texto escolar. Es un texto que circula en un contexto educativo, universitario, en nuestro caso, y científico. El texto académico
comprende los trabajos producidos por alumnos universitarios, pero también los ensayos publicados por la ciencia. Comprende los textos elaborados por la academia para la difusión del conocimiento científico. El ensayo académico tiene como principales elementos que guardan entre sí características comunes. Respeta las normas académicas. ¿Por qué? Porque usted escribe y la escritura obedece a una norma estandarizada, a una norma académica. Corresponde a una forma convencionalizada. Acuérdense que el lenguaje académico obedece a una convención para usar el lenguaje para cumplir un propósito cultural y un propósito educativo. El ensayo académico tiene como objetivo fundamental, en primer lugar, comunicar. Comunicar es decir, exponer e informar sobre un tema que usted está desarrollando. Y en segundo lugar, tiene la intención de demostrar, es decir, persuadir y convencer a su interlocutor con argumentos. ¿Y quién es su interlocutor? El profesor de la asignatura que le pidió un ensayo académico, el público lector de esa revista científica, etc. El objetivo fundamental es del ensayo académico, en primer lugar, exponer, interpretar y convencer ¿a quién? Al lector sobre su postura, sobre su visión del tema que usted está desarrollando. Pero esa forma de exponer, interpretar y convencer se hace siempre con argumentos. No es me parece, no me parece, me gusta, no me gusta. Eso no son argumentos válidos para la academia. Una de las características fundamentales que tiene el ensayo académico es que propone y defiende una postura personal. Permíteme hacer un inciso antes de continuar. La monografía tiene una estructura de introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía. El artículo de investigación tiene introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía. Y el ensayo académico tiene en su estructura introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía. Sin embargo, la diferencia que existe, aunque los tres, la monografía, el ensayo y el artículo de investigación, tienen una estructura similar, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía, lo que diferencia al ensayo, que es el tema que hoy nos ocupa, es que defiende, propone una postura personal con respecto a un tema que usted quiera desarrollar. Una postura personal sobre el tema de investigación. Permíteme darles un ejemplo para que usted pueda entender a qué me refiero con la postura personal académica. Permíteme ejemplificar. Si usted consulta un libro de contabilidad básica, un diccionario, acerca de qué es la contabilidad,
Seguramente le va a decir que la contabilidad es el lenguaje de los negocios, que la contabilidad es lenguaje de las finanzas, que la contabilidad es lenguaje de la organización. Y yo me pregunto como lingüista, ¿eso es cierto? ¿Hasta qué punto la contabilidad es considerada un lenguaje? Y ahora yo voy a realizar un ensayo académico con este tema que es de mi interés. La contabilidad se le puede definir como lenguaje. Bueno, yo tengo que asumir una postura personal académica con respecto a lo que voy a decir en mi ensayo, lo que voy a escribir en mi ensayo. Como yo tengo que persuadir a mi lector con argumentos y tengo que realizar una investigación, pues me busco los libros que han hablado sobre lenguaje para entender hasta qué punto es cierto esto que se ha dicho anteriormente, que la contabilidad es un lenguaje. Me encuentro entonces con dos posturas fundamentales teóricas. La primera fue propuesta por el padre de la lingüística llamado Ferdinand de Saussure en un libro que se llama Curso de Lingüística General, y luego fue secundado por un teórico de la lingüística que se llama Noam Chomsky en un libro que se llama Aspectos de la teoría del lenguaje. Intentando entender qué es el lenguaje, entonces ellos proponen una premisa biológica del lenguaje. Eso es la primera postura. Posteriormente, esta premisa fue desarrollada, fue ampliada por Eugenio Coserio, John Lyons y Julia Kristeva, y lo llamaron los sistemas de signos simbólicos llamados lenguaje. Pero mi problema que yo quiero desarrollar en mi ensayo es hasta qué punto la contabilidad es lenguaje. Bueno, pues yo reviso entonces la primera postura académica denominada premisa biológica del lenguaje. Como ya le dije, propuesta por Saussure, y Saussure es este señor, y Noam Chomsky. Para Ferdinand de Saussure, el lenguaje es una facultad biológica exclusiva del hombre. Para Saussure, el lenguaje se apoya en una facultad que nos da la naturaleza, y solamente el ser humano tiene lenguaje. Para Ferdinand de Saussure, el lenguaje es una capacidad con la que nacen los seres humanos. Eso se llama capacidad innata. ¿Y qué es lo innato? Lo innato se refiere a que el hombre nace con el lenguaje. No lo aprende socialmente. No lo aprende por educación o por una causa exterior. Lo adquiere. Porque eso es parte de la naturaleza del ser humano. Parte de la naturaleza del ser humano es tener lenguaje. Para Chomsky, la adquisición del lenguaje consiste en el desarrollo autónomo de una capacidad genética. Es decir, usted, ser humano, nace con esa capacidad genética. Chomsky creía que el niño al nacer ya viene programado, esto es, está equipado congénitamente con un mecanismo para aprender el lenguaje, y al contacto de ese niño con la sociedad adquiere algunos elementos que le permiten desarrollar ese lenguaje. Si yo me baso en las posturas anteriores, las de Chomsky,
y las de Saussure, e intento analizar el lenguaje de los negocios, la contabilidad como el lenguaje de la finanza, o la contabilidad como el lenguaje de la organización, yo veo que eso no es correcto. No es correcto hablar de la contabilidad como un lenguaje. Por tanto, entonces, todos los libros de contabilidad que me definen qué es la contabilidad están errados. Eso es una postura imposible de defender. Entonces, yo escribo un ensayo de tantas páginas, ¿verdad? Y mi postura con respecto a este tema es que no es correcto, es imposible hablar de la contabilidad como lenguaje. Y yo mantengo esa postura desde el inicio, desde mi título, mi introducción, desarrollo, conclusiones y la bibliografía. Todo gira en torno a esta postura que yo estoy asumiendo. Mi postura es que no es correcto, no es posible hablar de la contabilidad como un lenguaje. Esa es una postura académica. Sin embargo, a mediados de los 60 del siglo XX, surgió una segunda postura que los teóricos la llamaron los sistemas de signos simbólicos, llamados lenguaje. Fue desarrollado, como les dije, por Coserio, por John Lyons y por Julia Kristeva. Para Coserio, cualquier sistema de signos simbólicos empleados para la comunicación es lenguaje. Para Coserio, cualquier sistema que sirva para comunicar ideas entre dos o más individuos, eso es lenguaje. Ya se rompe la idea de que el lenguaje es solamente una facultad con la que nace el ser humano. Ya aparecen los signos simbólicos. Para Coserio, cualquier sistema que exprese o que comunique algo simbólica y convencionalmente es lenguaje. ¿Y qué es lenguaje? Pues lenguaje son las diversas expresiones culturales que el ser humano ha creado para comunicarse. Entonces surge la siguiente pregunta generadora de discusión. Podemos hablar, porque a menudo escuchamos hablar de el lenguaje de la música, el lenguaje de la danza, el lenguaje de los gestos, el lenguaje de las flores, el lenguaje de los naipes, el lenguaje de las señales de tráfico, el lenguaje de los colores, el lenguaje de la computación, el lenguaje de la pintura, el lenguaje de la fotografía, el lenguaje del cine, el lenguaje del amor. Podemos preguntarnos, ¿qué es lo que tienen en común todos estos supuestos lenguajes? Y una pregunta, ¿son lenguajes? Yo puedo hablar entonces de la contabilidad como un lenguaje. Sí. La gestualidad, las diversas señales visuales, la imagen, la fotografía, el cine, la pintura y la contabilidad son lenguaje en la medida en que transmiten un mensaje sirviéndose de un código específico. Entonces, sí es correcto hablar de o usar la expresión el lenguaje contable, el lenguaje de los negocios, el lenguaje de las finanzas o el lenguaje de la organización. Es correcta esta expresión, la contabilidad con lenguaje, si se ve como un uso metafórico de esa palabra. Entonces, ¿qué hago yo? Yo escribo un ensayo de tantas páginas que tenga introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía, y desde el título del ensayo hasta la bibliografía mantengo mi postura a lo largo de todo el texto, mantengo mi postura de que
sí es posible, sí es correcto hablar de la contabilidad como un lenguaje siempre y cuando se le vea como un uso metafórico de la palabra lenguaje. A eso me refiero cuando digo que se debe que el ensayo propone y defiende una postura personal. El estudiante, o el ensayista en este caso, debe asumir una postura personal con respecto al tema que está desarrollando y lo va a estructurar, lo va a desarrollar a lo largo de todo el texto. Ahora bien, ya hemos hablado qué es un ensayo. Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es o cuál es la estructura del ensayo académico. El ensayo académico tiene una portada, una introducción, tiene un cuerpo o desarrollo del ensayo, debe llegar a unas conclusiones y debe presentar una bibliografía de las fuentes consultadas para el desarrollo de la investigación. Veamos entonces cada uno de estos aspectos. ¿En qué consiste la portada? En la portada se da a su lector. Ojo, es muy importante que usted entienda que usted escribe para un lector. Usted escribe algo para alguien. Usted no escribe para usted mismo. Usted escribe para otro. Por tanto, usted debe de identificar institucionalmente la universidad en la cual usted desarrolla su carrera universitaria, la facultad y la escuela. Ese ensayo debe llevar un título y es aquí donde usted empieza a desarrollar esa postura de investigación. Usted tiene que identificar su ensayo con sus apellidos y sus nombres, porque en la academia así se maneja. No se maneja nombre y apellido, se maneja apellidos y nombres. Luego viene la cédula de identidad, la sección a la cual usted pertenece y la carrera que usted está cursando en esa universidad. Luego viene una fecha donde usted identifica la ciudad, el mes y el año en que usted está presentando este ensayo. Esta es la estructura de la portada. Y esta es la estructura de todos los trabajos que usted presente en la academia. Una vez identificada o identificado el ensayo académico, usted pasa a desarrollar la investigación. Permíteme aclarar un asunto. Con respecto al ensayo, no hay un número de páginas para identificarlo. Lo que sí es importante es que no hay un ensayo de una página. Es imposible. Pero tampoco un ensayo de 50, 30 páginas. No es lo correcto. ¿En qué consiste la introducción? La introducción del ensayo lleva una serie de elementos fundamentales que usted debe considerarlo. La introducción es lo primero que aparece en su ensayo. Es lo primero que aparece en su tesis de grado, es lo primero que aparece en su
artículo de investigación es lo primero que aparece en su monografía. Se redacta en futuro. ¿Por qué? Porque el lector se supone que no ha leído el contenido de su investigación, no ha leído el contenido del ensayo. Por tanto, usted le tiene que decir a su lector, usted encontrará o desarrollará, es decir, se redacta en futuro. Es lo primero que aparece en el texto. Pero ojo, a la hora de usted escribir el ensayo, es lo último que usted redacta. Tiene varios aspectos a considerar. Ojo, es importante. Usted debe mantener el hilo conductor, es decir, tiene que tener un texto adecuado, cohesionado, cohesivo, ¿sí? Y si usted empezó a redactar la introducción en futuro, toda la introducción la redacta en futuro. Debe mantener el tiempo verbal. La introducción se redacta en futuro, el cuerpo de desarrollo se redacta en presente y las conclusiones se redactan en pasado. Porque las conclusiones son los resultados a los que usted llegó producto de esa investigación que ya realizó. El cuerpo de desarrollo de su investigación, supóngase que esté haciendo una tesis y sean 500 páginas, 600 páginas, 1000 páginas o 300 páginas, las que sean, se redactan en presente porque usted está desarrollando en este momento ese tema. Y en la introducción, usted le dice a su lector, usted en el capítulo 1 va a encontrar tal cosa, es el planteamiento del problema. En el capítulo 2, usted encontrará el marco teórico, el marco, los antecedentes de la investigación. Y en el capítulo 3 de esta tesis, usted va a desarrollar o va a encontrar todo lo que es el marco metodológico de esta investigación. La introducción en futuro, el desarrollo o cuerpo de su investigación en presente y las conclusiones se redactan en pasado, porque es el resultado final de lo que usted desarrolló anteriormente y lo presenta y está presentando resultados. Por eso se redacta en pasado. Cuidado con eso, En la introducción usted debe plantear el problema objeto de investigación, los objetivos y propósitos que usted tiene al desarrollar esta investigación, justifica por qué razón va a desarrollar esta investigación, expone su metodología, expone la estructura y cuáles son los alcances y las limitaciones que usted prevé encontrar cuando usted desarrolle esa investigación. Para efectos del ensayo, esto consiste en apartados breves, pequeños párrafos, donde usted lleva a su lector a través de una serie de elementos que usted quiere darle a conocer. Vuelvo a repetir, usted escribe para alguien, usted escribe para una persona que es completamente ignorante de lo que usted está desarrollando en su investigación. Cuando digo ignorante, estoy refiriéndome a que no sabe qué es lo que usted va a desarrollar en la investigación. Por tanto, usted tiene que llevar a ese lector, a ese señor lector, de la mano e irle dando pequeños elementos para que él vaya comprendiendo lo que usted quiere desarrollar. Veamos entonces en detalle cada uno de estos aspectos. Lo primero que tiene que hacer usted es darle a su lector, que no conoce el tema, decirle de qué trata el estudio que usted va a plantear. Usted hace una breve exposición del tema que usted va a desarrollar en el cuerpo o desarrollo del ensayo. Aquí es un momento propicio para enunciar el título de la investigación. Luego, usted
propone a su lector cuáles son los objetivos y cuáles son los propósitos que usted tiene al desarrollar esa investigación. ¿Qué se propone desarrollar en la investigación? Usted menciona de manera sintetizada los objetivos, los propósitos y la finalidad de su investigación. Acuérdese que, repito, usted asumió una postura de investigación y debe ir desarrollando esa postura a lo largo del texto y mantenerla. El tercer aspecto que usted debe considerar al desarrollar una introducción es que usted justifique la importancia que tiene la investigación que usted está desarrollando, la postura que usted está asumiendo en su área de conocimiento para la solución de un problema determinado. El cuarto aspecto que usted debe considerar es la metodología. Acuérdese que usted trabaja con datos. Usted desarrolló una investigación, usted recolectó datos y con esos datos usted va a analizar ese punto, ese aspecto que a usted le interesó. Y usted tiene que decirle a su lector cómo fue que usted recogió ese dato, de dónde lo sacó. Escuchó la radio, vio programas de televisión, conversó con amigos y familiares cercanos, hizo una encuesta. ¿Cómo usted recogió los datos que posteriormente usted va a analizar a lo largo de ese ensayo? Eso tiene que decírselo a su lector, porque el lector no sabe cómo usted procesó los datos y cómo los va a tratar. Es importante que usted le diga a su lector. Ojo, todo esto es de una manera breve. Usted en la introducción debe presentar una estructura. ¿Y a qué me refiero con estructura? Es decir, ¿cuál es la secuencia que usted va a seguir para desarrollar su investigación? ¿Va a utilizar apartados? ¿Va a utilizar subtítulos? Si es una tesis, ¿cuántos capítulos va a utilizar para desarrollar ese problema de investigación? 5 capítulos, 7 capítulos, 4 capítulos. No sé, solamente el que escribe es quien sabe cómo va a desarrollar precisamente esa estructura de investigación. Pero es importante que usted se la dé a su lector. Finalmente, ¿cuáles son los alcances y las limitaciones de su estudio? ¿Qué aspectos dificultan que usted alcance el objetivo propuesto? ¿Qué es lo que usted prevé que puede resultar allí complicado en el desarrollo de su investigación? Eso es importante decírselo a su lector. Muy bien, ya hemos visto entonces la portada. Ya hemos visto qué elementos debe desarrollarse en la introducción. Y ahora vamos a hablar sobre el cuerpo del ensayo, el desarrollo del ensayo. Al igual que la introducción, al igual que las conclusiones, el cuerpo o desarrollo del ensayo lleva algunas partes fundamentales. Son 3. Hay una descripción del tema, una discusión del tema y una demostración de ese tema. Veamos. ¿En qué consiste la descripción del tema? Usted expone de manera breve el tema. ¿Para qué? Con el propósito de que su lector se entere, de hacer perceptible su significado al lector, de modo que éste pueda entenderlo con claridad. Porque es posible que hasta este momento el lector no tenga claro, no entienda qué es lo que usted va a desarrollar en el ensayo. ¿Cuál es su tema? Perdón. ¿Cuál es su tema?
Una de las preguntas fundamentales a la hora de defender una tesis de grado es ¿cuál es su tesis? Si usted en ese nivel no sabe decirle a ese jurado cuál es su tesis, es posible que usted no haya hecho ese trabajo. Lo mandó a hacer, pagó para que alguien lo hiciera y usted no desarrolló esa investigación. Por eso es importante que a este nivel usted le diga brevemente, eso usted lo desarrolla en un párrafo, le diga a su lector cuál es el problema que usted está desarrollando. El propósito de este punto, la descripción del tema, es explicar aquello que de alguna manera todavía no está claro. Clarificar lo que parezca oscuro en la investigación para el lector. Y simplificar lo que para el lector puede resultar complejo. Acuérdase, vuelvo a insistir, usted escribe para alguien, usted escribe para otra persona. Y es posible que usted lo entienda perfectamente. Pero ojo, tiene que hacer que la otra persona lo entienda. Por eso el uso de argumentos, por eso la idea de demostrar, por eso la idea de convencer al otro con argumentos. El segundo aspecto que usted debe desarrollar en el cuerpo del trabajo, en este caso del ensayo, es la discusión. Consiste en la revisión de los diferentes puntos de vista en relación al problema que usted está desarrollando. Es decir, usted dijo en la introducción que lo iba a dividir en 5 partes, o en 3 partes, o en 2 partes. Es aquí donde usted empieza a discutir el asunto. Si usted dijo que es imposible, que teóricamente, desde la teoría lingüística, es imposible hablar de lenguaje y contabilidad, es aquí donde usted discute ese asunto. ¿Por qué no es posible? Y si usted, su postura es que sí es posible hablar de la contabilidad y el lenguaje desde una premisa metafórica, entonces es aquí, en la discusión del tema, donde usted pone en discusión, pone en reflexión el objeto de investigación, su postura académica. Pero ojo, en la discusión se dan 2 aspectos. Acuérdese que usted hizo una investigación, consultó libros teóricos, recoge datos y con lo que ya tiene, entonces usted acepta los puntos de vista de otra persona, de otros, para usted construir su objeto de investigación. Usted aporta argumentaciones científicas y bien respaldadas para hacer valer su punto de vista, pero aceptando los puntos de vista de los teóricos. Y ojo, la otra es que usted niegue todos los puntos de vista, ¿sí? Y usted ofrezca una nueva opción, una opción completamente diferente, o haga una síntesis o combine aspectos que otros han tratado, pero usted niegue los puntos de vista de esos teóricos y usted construya su propio objeto de investigación. Acuérdese que, como le decía al principio, una de los quizás de las bondades que tiene el ensayo académico es que usted emite un juicio crítico, pero con argumentos, y usted asume una postura personal que puede ser estar de acuerdo con los teóricos o estar en desacuerdo con los teóricos. Pero esté de acuerdo o no esté de acuerdo, usted tiene que mostrar argumentaciones válidas para defender su postura personal. En la discusión del tema usted presenta argumentos y presenta pruebas que respalden científicamente lo que usted asume como una postura, la opinión que usted eligió. Acuérdese que
En la academia, me gusta, no me gusta, está muy bonito, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, eso no es académico. Usted tiene que presentar argumentos teóricos y tiene que probar con datos eso que se está diciendo. Le pongo un ejemplo. Si usted lee un artículo de investigación donde se afirma que actualmente existe una alternancia del verbo poner y del verbo colocar, y esa es la postura que tiene ese autor, entonces usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con él. Pero cualquiera sea la postura que usted asuma, usted debe mostrar los argumentos y las pruebas con los datos que respalden científicamente esa postura que usted adoptó. Y el tercer aspecto que usted tiene que desarrollar en el cuerpo o desarrollo del ensayo es que usted demuestra, es decir, usted prueba la validez de su punto de vista, ¿sí? Usted da razones, usted da argumentos científicos para demostrar la postura que usted asumió. En esta parte, usted debe presentar los resultados de su investigación, los datos que usted recogió, y que esos datos prueban la idea o la postura que usted asumió a lo largo de ese ensayo. Y finalmente, el ensayo tiene unas conclusiones. El ensayo, recapitulando, tiene una portada, tiene una introducción, lleva un cuerpo de desarrollo y lleva unas conclusiones. La portada es una hojita. La introducción debe ser breve. Las conclusiones deben ser breves. Y el cuerpo o desarrollo de en este caso del ensayo académico, de su investigación, pues es el que le va a llevar un poquito de mayor cantidad de texto. ¿Qué son las conclusiones? Las conclusiones también, al igual que los elementos anteriores, llevan una estructura. Hay un breve replanteo del problema o tema investigado. Hay una breve descripción de la metodología utilizada para la obtención de los resultados. Hay una síntesis de las diversas partes de la argumentación y sus resultados. Y finalmente hay un planteo de las cuestiones que usted no pudo resolver. Veamos cada uno de ellos. En las conclusiones, usted plantea brevemente el problema que usted desarrolló. Esto con el objeto de retener la atención del lector hacia la idea central del trabajo y los objetivos propuestos. Hay que tener mucho cuidado, porque en la academia, y tenemos que ser sinceros con ese aspecto, hay gente que no le gusta leer, académicos que no les gusta leer, profesores que no les gusta leer, jurados que van a la defensa de tesis y solamente se han leído la introducción y las conclusiones y miró por encimita el cuerpo de desarrollo de la investigación. Entonces, ¿por qué se vuelve a replantear el problema? Bueno, en primer lugar, para evitar que usted se contradiga. Segundo, usted le dice a su lector cuál es su objeto de investigación y cuál es su postura académica. Hace una breve descripción de la metodología que usted utilizó para obtener esos resultados que usted ya presentó en el cuerpo de desarrollo de la investigación. En este caso, en el cuerpo del ensayo. ¿Cuál es la finalidad de este punto? Bueno, recordarle a su respetable lector, cómo fue abordado el tema, cómo fueron los procedimientos técnicos que usted utilizó, cuáles fueron los instrumentos que usted usó para obtener esos resultados. Ojo, acuérdense que esto es en pasado, ¿no? La investigación ya terminó. La investigación usted ya la presentó, ya la discutió, ya la demostró. Ahora está presentando conclusiones finales, resultados finales.
Tercer aspecto, usted va a hacer una pequeña síntesis, un pequeño resumen de las partes de la argumentación y de sus resultados. Usted aquí expone las ideas principales desarrolladas en el cuerpo de la investigación o en el cuerpo del ensayo. Acuérdese que usted en la introducción dijo que el ensayo se iba a estructurar en 3 partes. Usted en el cuerpo de desarrolló, vale la redundancia, esas 3 partes. Bueno, aquí usted concluye por esas mismas 3 partes. Es importante, plantear las cuestiones no resueltas en la investigación. ¿Y para qué se hace eso? Para señalar la cobertura del estudio dentro de las finalidades propuestas. Es posible que usted en su investigación se planteó desarrollar determinados aspectos, pero no lo hizo, no lo logró, por X o Y circunstancia no lo logró. ¿Escondo eso? No le digo a mi lector que yo no pude realizar X o Y aspecto de mi investigación. No. Usted en sus conclusiones expone a su lector las cosas que no resolvió, que sí se las planteó pero que no las resolvió. Y eso queda para que futuros investigadores retomen esa investigación y la continúen y la concluyan. Cuidado con eso. No es lo mismo que el profesor le diga, considere el tema con respecto a los siguientes aspectos y usted no lo hizo porque, X o Y circunstancia. Eso no es. Si usted le dice, considere el tema bajo estos 8 aspectos, usted debe cumplirlo. Pero en una investigación como una tesis de maestría, con una tesis de posgrado, con una tesis de postdoctorado, por ejemplo, o doctorado, usted se planteó desarrollar tales aspectos y no lo logró, por X o Y circunstancias no lo logró, eso usted tiene que decírselo a su lector, porque eso forma parte del desarrollo de la investigación académica. Y finalmente, el último elemento de la estructura del ensayo es la bibliografía. Recapitulamos. El ensayo lleva una portada donde usted identifica la institución, identifica el objeto de investigación y se identifica usted. Lleva una introducción donde usted le dice a su lector cuál es el tema de su ensayo, cuáles son sus objetivos, cómo lo va a estructurar, cómo va a manejar la información, cómo va a manejar los datos, qué metodología va a utilizar. Hay un desarrollo de ese ensayo donde usted plantea a su lector el problema, discute el problema, demuestra su postura académica con argumentos y luego llega y me presenta resultados finales de su investigación. Y como le decía, usted es una persona que consultó datos bibliográficos, consultó libros, consultó periódicos, consultó enciclopedia, escuchó audio, vio la televisión, consultó internet. Todo eso responde a la bibliografía. Pero hay que tener mucho cuidado con la bibliografía. La calidad del trabajo académico no se mide por la cantidad de libros que usted ponga en la bibliografía. Cuando yo estudié pregrado y cuando yo hice estudios de maestría, me conseguí con profesores que validaban la calidad del trabajo con respecto a la cantidad de libros que aparecían en la bibliografía. Y eso es un error. Tampoco se trata de un registro exhaustivo de todas las fuentes estudiadas, de todas las fuentes consultadas en la etapa en que usted intentaba delimitar su problema de investigación.
Cuidado con eso. Cuando usted hace una bibliografía, debe considerar varios problemas que se presentan. Uno de los problemas es que en el cuerpo del trabajo, en el cuerpo del ensayo, no aparece un autor, Pérez, por ejemplo. Pero en la bibliografía aparece una gran cantidad de autores y textos que usted no trabajó en el cuerpo del trabajo. Valga la redundancia. Repito, la calidad de su texto académico no se mide por la cantidad de libros que aparezcan en la bibliografía, porque eso no es así. Segundo, en el cuerpo del trabajo usted cita una serie de nombres, pero en la bibliografía no aparecen esos nombres. Si usted cita a Pérez, en la bibliografía debe aparecer Pérez. ¿Cuál es el problema? Que usted en el cuerpo citó a Pérez y en la bibliografía no lo puso. En el cuerpo del trabajo o en el cuerpo del ensayo aparece una serie de autores, pero en la bibliografía esos autores no coinciden con nombres y apellidos. No hay congruencia entre los nombres que aparecen en el cuerpo del trabajo o en el cuerpo del ensayo y la bibliografía del ensayo. La regla general es que en el cuerpo de trabajo y en la bibliografía no deben aparecer ni más ni menos nombres de los que usted usó. Claro, aquí hay excepciones. Un diccionario, una enciclopedia. Bueno, perfecto. Eso forma parte de la bibliografía. Pero si usted consultó 10 autores, usted trabajó, los leyó, los revisó, entonces en la bibliografía deben aparecer esos 10 autores. No puede usted utilizar 10 autores en el cuerpo del trabajo y en la bibliografía aparecen 70 libros que usted no se ha leído, que usted no conoce, que usted no ha consultado, que usted nunca simplemente cortó y pegó y los puso allí y listo. Y cree que va a engañar a su lector. Cuidado con eso. Cuidado. Los nombres y apellidos, en este caso, por regla general, se usan los apellidos que aparecen en el cuerpo del trabajo, deben coincidir con los apellidos que aparecen en la bibliografía. Ahora bien, ¿cómo yo hago la bibliografía? Bueno, es importante que usted consulte. En nuestro caso se utiliza el manual de la APA. Esto que ustedes ven aquí es APA 6, ya está APA 7. Ya usamos APA 7, ¿sí? El interlineado, la sangría francesa, la entrada de cada autor, si es un autor corporativo, cómo se separa información, todo eso está perfectamente delimitado en los manuales de publicaciones de la Asociación Americana de Psicología. ¿Okay? Eso usted lo puede conseguir en internet, esos libros están a disposición, así que usted no tiene excusa para que usted no identifique correctamente las entradas de cada autor en la bibliografía. Y por supuesto, cuidado con esto, usted debe cuidar la ortografía y la redacción cuando la ortografía en general, pero también la ortografía que establece el manual de publicaciones de la APA para escribir precisamente esta parte de su ensayo. En fin, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Primero, el ensayo académico es un escrito en el que se conjunta un aspecto subjetivo con la parte científica. Acuérdense que yo emito juicios con respecto a un problema, a un punto, un aspecto puntual
de mi investigación. La posibilidad de éxito del ensayo académico está relacionada con la coherencia, la solidez y la originalidad del argumento desarrollado. Ojo, el texto académico se presenta con argumentos. Y ojo, usted debe cuidar la adecuación, la cohesión, la coherencia y la concordancia del texto que usted está escribiendo. Y eso debe mantenerlo desde la portada hasta la bibliografía. Cuidado con eso, tiene que ser muy cuidadosa a la hora de escribir. Y tiene que tener argumentos sólidos para desarrollar su estudio. Cuando el ensayo sea evaluado académicamente, es decir, por un lector que es el profesor, no asuma la misma posición o la misma postura del profesor. Se debe asumir una posición original que demuestre independencia y espíritu crítico. No sea que yo me asumo la postura del profesor porque, bueno, quiero congraciarme con él y no quiero caerme en polémica. Eso no es un buen ensayista. Al escribir un ensayo académico se debe, 1, demostrar que usted conoce el tema del que está hablando. 2, presentar de manera clara y precisa el tema que usted está desarrollando. Número 3, evitar frases sin ningún respaldo académico. Cuidado, cuide su estilo. Evite el blablismo. Martín Vivaldi tiene un libro que se llama Curso de Redacción. Y él allí habla de paja. Evite la paja, la brosa, lo que no sirve a la hora de escribir. Sea puntual, sea conciso, sea preciso, sea ordenado. Planifique el discurso. Organice las cosas que va a decir. Haga en una hojita de papel, una hojita de desecho, una hojita de reciclaje. Exponga cuáles son los criterios que usted va a desarrollar, cómo lo va a desarrollar y desarróllelos a lo largo del ensayo académico. Aunque el ensayo tiene un componente subjetivo, se debe argumentar de manera razonada. Cuando yo digo argumentar, quiere decir con argumentos teóricos, con libros, con una postura, con ejemplos. El ejemplo es la mejor manera de enseñar. Es la mejor estrategia didáctica y usted tiene ejemplos que tomó precisamente en su momento en el que usted estaba recogiendo datos. Utilícelos. Ojo, usted debe construir los argumentos con fundamentos adecuados. Cuidado con eso. En fin, espero que esta información le sea de utilidad a la hora de desarrollar su ensayo académico. Nos vemos en el siguiente tema. ¡Salud!